gentil en atendernos. Buen día, Juan. ¿Estás en La Paz, en Bolivia? Hola, buen día. Sí, en efecto me encuentro en la ciudad de La Paz, en el centro de la ciudad de La Paz. Mucho frío y mucha tensión y también ya se puede decir hambre. Miren, en La Paz ya llevamos casi como un mes de medidas de presión, Ujú. más de 3 semanas de bloqueos. El desabastecimiento se nota, hay muy poco alimento en los mercados. Los que consiguen alimento lo hacen a precios muy caros, y mientras tanto todavía no hay soluciones desde la política. Los movilizados, los bloqueadores siguen en medidas de presión, y todavía no se ha instalado un, un diálogo, porque los líderes de los bloqueos señalan que hay órdenes de aprehensión, sobre todo contra el líder de la Central Obrera Boliviana, que es el líder de las movilizaciones. Entonces ustedes, dicen ellos, condicionan, dicen levanten la orden de captura contra nuestro dirigente y nos sentamos a dialogar. Estamos en ese entuerto entre hambre, conflicto y tensión en La Paz, Ujú. compañeros. Juan, en ese aspecto, en La Paz, vos has descrito perfectamente bien lo que está pasando. ¿En otros lugares de Bolivia está pasando lo mismo o más? Miren, sobre todo las movilizaciones y los bloqueos han afectado a las ciudades de La Paz y El Alto, que son dos ciudades que están juntas, son gemelas prácticamente, Ujú. y que es donde se está sufriendo el hambre. Pero ya poco a poco se están ampliando los bloqueos a otras regiones. Ujú. Por ahora no se están sintiendo fuerte, todavía en otras regiones tienen abastecimiento, tienen alimentos, pero poco a poco están subiendo los puntos de bloqueos, están subiendo las protestas, y también con otro conflicto, ¿no? Por ejemplo, les comento en Santa Cruz, que es Ujú. prácticamente el que provee de alimentos al resto de Bolivia. Se están quedando con sus productos, porque ellos, Ujú. por ejemplo, el pollo, la carne la venden hacia La Paz, que es su principal mercado. Claro. Entonces, como tienen imposibilitado llegar a La Paz, y es algo contradictorio y paradójico para nosotros los bolivianos, ¿no? Mientras en La Paz un pollo cuesta el triple, el cuádruple de precio, en Santa Cruz ha bajado a la mitad, porque tienen tanta oferta, tantos se están quedando con sus pollos que les sobra prácticamente. Entonces, así como estamos viviendo en Bolivia. Y, Sí, y, Juan. y la supuesta tranquilidad que puede ofrecer las acciones del gobierno y del ejército en particular, ¿están así? Miren, si ustedes caminan en la ciudad de La Paz en estos momentos, sobre todo por el centro, van a ver que hay una tranquilidad, pero aparente. Hay muy pocas movilidades, muy pocos automóviles en las calles, porque no hay gasolina, hay Claro. muy poco combustible. Es difícil que consigan. Entonces los mismos choferes de La Paz del transporte se han declarado en paro, porque dicen, al final no tenemos ni gasolina para movernos y queremos que haya una solución, nosotros también entramos en paro. Ujú. Y si bien hay una aparente calma en la ciudad de La Paz, el problema es el desabastecimiento, ¿no? Y los bloqueos que impiden que entren los alimentos a la ciudad. Y sobre todo los hechos de violencia y de bloqueos se están viviendo en la ciudad del Alto y en los alrededores, en las áreas rurales de La Paz, ¿no? Que sobre todo protagonizados por campesinos, es donde ellos han puesto sus bloqueos, y de vez en cuando, cada 2 días, por ejemplo, salen en marchas hasta el centro de la ciudad de La Paz, dan una vuelta al centro de la ciudad de La Paz y se vuelven. Ha habido algunos casos de vandalismo y de violencia extrema en esas Ujú. situaciones, pero no, si bien se puede escuchar incluso, o sea, el silencio de la ciudad de La Paz en el centro, hay una tensión porque hay poca comida, los precios caros, y es todo el mundo esperando una solución aquí en Bolivia. Juan, tenemos conocimiento que distintos referentes de la izquierda latinoamericana se han movilizado a Bolivia para apoyar digamos, los bloqueos. Eh, es más, creo que ayer se ha expulsado una ex diputada argentina que se movía junto con los manifestantes, bueno, incitando directamente a tomar el gobierno en la forma que sea. Ahora, ¿qué se sabe de el gobierno está negociando con la gente de Evo Morales? ¿Se sabe algo de Evo Morales?
De Evo Morales están las noticias todos los días, hace un rato ha hablado. El presidente ha asegurado que Evo Morales tiene los días contados, pero a Evo Morales todavía sigue en su búnker del trópico de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde prácticamente es intocable. No, hace un par de días, les comento esto, ha habido un apagón en esa región, en el trópico de Cochabamba, durante unas 2 horas, que ha generado todo un revuelo, porque ellos aseguraban que era un operativo para atrapar a Evo Morales, entonces se movilizaron rápido, tomaron carreteras, tomaron aeropuertos, entonces estaban dispuestos, toda una movilización de miles de personas para defender a Evo Morales. Ujú. Entonces, una cuestión bastante complicada. Y en el conflicto actual que está viviendo el gobierno, Evo Morales se desentiende, ¿no? Él dice, yo no estoy convocando a las protestas, la gente de aquí se está sumando a las protestas que ha convocado la Central Obrera Boliviana. Y el diálogo no es con Evo Morales, sino es con la Central Obrera Boliviana y otros sindicatos, Ujú. sobre todo campesinos, que están liderizando las protestas, ¿no? La gente de Evo Morales y sus operadores también están en las protestas, también están incitando a las movilizaciones y son los que están convocando, tienen la iniciativa de que se convoque elecciones en 90 días, ¿no? Ahí ya pueden, si unimos, atacamos los cabos, ¿no? Si la gente de Evo Morales quiere elecciones, ya sabemos más o menos por dónde va su idea o por dónde va su intención. Pero esa es Y la situación. Evo Morales es la piedra en el zapato del gobierno, no sabe cómo detenerlo, muy difícil detenerlo y mientras tanto está ahí con su gente alentando las protestas. Y la imagen del presidente Rodrigo Paz en el pueblo boliviano es una imagen buena, ha decaído, ¿cómo está, digamos, el concepto del Mire, pueblo boliviano? te lo voy a hablar desde mi percepción porque no he visto datos últimos al respecto. Ujú. Bueno, hasta hace unas 2, 3 semanas se tenía un fuerte apoyo en las ciudades, Rodrigo Paz, que es algo paradójico también, porque las ciudades le han dado el voto a Toto Quiroga, que era su rival político, pero bueno, ahora estaban apoyando a Rodrigo Paz. Pero ya se está advirtiendo dudas respecto al liderazgo de Rodrigo Paz. ¿Por qué? Porque están viendo debilidad, están viendo que mientras Claro. la población está sufriendo de hambre y él no se está animando a declarar un estado de excepción, que es el gran debate en Bolivia, si Rodrigo Paz debería declarar estado de excepción en el departamento de La Paz, al menos para liberar las carreteras. Bueno, no lo está haciendo. Tampoco la policía ha podido intervenir efectivamente en los bloqueos de caminos, no ha podido desbloquear las carreteras y tampoco se ha animado a sacar a las Fuerzas Armadas. Entonces, la gente, sobre todo en la ciudad de La Paz, está empezando a sentirse un poco desprotegida y a sentirse frustrada con la debilidad que puede demostrar el gobierno. Entonces, si bien había un apoyo fuerte al comienzo de este conflicto, esto ha ido disminuyendo por las mismas dudas que ven en el presidente. Juan, ¿y cómo es el día a día de la persona que quiere desarrollar su vida normalmente, que quiere ir a trabajar, que quiere ir al supermercado? O sea, el humor social no es el mejor, pero ¿cómo es esa persona apolítica, si querés, que simplemente quiere ir a trabajar, ir a llevar a sus hijos a la escuela? ¿Cómo discurre eso? Es un sufrimiento. Miren, las escuelas están trabajando en forma virtual. Por otro lado, los trabajos o las fuentes laborales, el trabajo diario de cualquier persona, si se puede trabajar de manera virtual, lo están haciendo. Los que tienen tal vez un trabajo más informal, salen a vender o alguna cosa, tienen que darse las maneras, caminar mucho, caminar largos tramos y sobre todo La Paz es una ciudad y sobre todo el Alto son ciudades que tienen mucho comercio. Y como las carreteras están cerradas, no tienen que comerciar, no Claro. tienen productos, no se puede realizar esa actividad. Entonces estamos en un parate económico bastante fuerte en la ciudad y se nota todo sentido. De verdad que ya se está empezando a sentir el hambre, los precios, comer, encontrar una buena comida ya es muy difícil. Eh, es una vida bien complicada. Y eso que los paseños estamos acostumbrados a los conflictos. Miren que de vez en cuando tenemos marchas, movilizaciones, convulsiones sociales, pero sí, particularmente este se ha prolongado bastante y está afectando sobre todo Ajá. emocionalmente, psicológicamente a la población, ¿no? Esto ya se ha hablado hasta con el colegio de psicólogos y todo, que
porque ellos sí advierten un incremento en casos de estrés, Ajá. tensiones. Es bastante complicado, ¿no? Para todos los paseños vivir. Y Juan, la última, y abusando de tu gentileza, ¿hay un peligro real o posibilidad real de que el gobierno de Rodrigo Paz caiga? Mira, te lo voy a decir también desde mi perspectiva. En las ciudades, sobre todo estoy en el centro político, ¿no? Ahí está Sí. el Palacio Legislativo y todo. Aquí se vive una tranquilidad, está la policía que está cuidando con barricadas el lugar. Si te tengo que responder desde aquí, desde mi lugar, te digo que no veo ninguna posibilidad de que Rodrigo Paz vaya a deponer o vaya a renunciar. Pero otra es la realidad en los alrededores de La Paz, en el área rural del departamento de La Paz o incluso en la ciudad del Alto, donde se siente más la tensión y tal vez donde la burbuja misma donde se está viviendo, ven que tienen una fuerza como para, y están radicalizados como para pensar que Rodrigo Paz vaya a renunciar. Sinceramente yo lo veo bastante complicado y es más, también hay cansancio de parte de los bloqueadores y me parece que en los próximos días, ya, incluso hasta el fin de semana, ya se pueden abrir los espacios de diálogo que lleguen a una solución. Si me dices que apueste hoy, te diría que Rodrigo Paz no va a renunciar. Juan, muchísimas gracias, muy gentil y vamos a seguir consultándote. Gracias por la gentileza. Gracias a ustedes por el interés. Juan Macías, nuestro querido colega periodista en la ciudad de La Paz, capital de la República de Bolivia. No hay ninguna posibilidad por el momento de que el presidente caiga, ¿no? Ni por Evo Morales, ni por movimientos militares eventualmente, si pudieran existir, que no existen. Pero el hartazgo empieza a hacer mella. El hambre. Obviamente, sí, claro. Señor. Él lo dijo, Así es, el hambre. Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos, Monín? Tenemos que uno de los espacios más visitados por los sanjuaninos va a desaparecer. No. Y se va a colocar, se va a crear un polo gastronómico. Estoy hablando de la famosa Feria de las Pulgas. Mira vos. ¿Quién alguna vez no ha pasado por Avenida Libertador entre sábado y domingo? Olvídate. Y desde gatitos, perritos, canarios hasta pochoclos se Pero venden eso en esa feria. ¿No se había prohibido Artesanía. los perritos?